Hoy me ha correspondido compartirles el evangelio de hoy, que está tomado de Lucas 7:36 al 50. Dice la palabra del Señor: un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo para decirte. Él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha demostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decir para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, qué bonita palabra la de hoy. Y recordaba ahorita que estaba repasándola, yo decía, bueno, anoche precisamente yo hablaba de la primera lectura de Corintios 12:36, que habla precisamente del decálogo del amor. Y al final esta parábola nos quiere hacer ver que lo que conmueve a Dios es nuestro corazón contrito, ¿verdad? Y ese amor que ella sentía por él. Y miren qué cosa tan hermosa, que nosotros siempre estamos juzgando, siempre, bueno, rumiando en nuestra cabeza, porque realmente no es ni siquiera, no deberíamos de hacerlo siquiera. Y como el Señor todo lo conoce, mire cómo, de qué manera, me encanta esa manera pedagógica que siempre tiene el Señor para enseñarnos, ¿no? Porque bueno, como bien lo dice, era fariseo, se creía él que todo lo sabe. Bendito sea el Señor. Pero fíjense ustedes que el Señor, de qué manera con ese ejemplo, esa parábola tan hermosa, como le explica él, de que de verdad nosotros no debemos juzgar. 1, 2, ella, a pesar de sus muchos pecados, porque incluso decía que era una pecadora pública. Escuchaba un padrecito que decía, si ella llegó a su casa y entró al comedor, dice, de pronto ella ya había ido a esa casa. Y como decía que era pecadora pública, de pronto este fariseo ya la conocía. Y ella lo conocía a él. Pero bueno, todo eso son especulaciones. Y miren qué cosa de hermosa cuando el Señor le dice a ella: tu fe te ha salvado. A nosotros no se nos puede perder de vista de que cuando nosotros nos encontramos con el Señor, y miren esta mujer con ese corazón contrito, somos salvados por el Señor. Y claro, bueno, ahora se me viene a la mente, de verdad que somos salvados de ese pecado, porque yo les aseguro que ella, a partir de este momento, ella cambió su vida. Que a eso estamos llamados, porque, bueno, muchos vamos a Eucaristía, hacemos Eucaristía dominical, o las que van a Eucaristía diaria,
sirven en la iglesia y no nos hemos dejado transformar por el Señor. No nos hemos dejado tocar, seguimos en con las mismas actitudes, con las mismas malas cosas que hacemos. No mejoramos la lengua. También me incluyo, ha sido un proceso largo, pero bueno, en manos del Señor y agarradita de su mano es que Él va transformando. A pesar de que todavía tenemos algunos errores, algunas cosas. Pero como digo yo, sé que estamos en la tarea. Pero necesitamos ser un poco más dócil para que el Señor pueda seguir obrando en nosotros. Porque me encantó ese que dice, al que mucho peca, más se le perdona, ¿verdad? Y lo bueno de esto es que ella se reconoció pecadora. Era una pecadora y él ya sabía quién era ella, porque no necesitaban decírselo. Porque bueno, recuerden que él escudriña el corazón. Porque mira, él enseguida pensando, y ella pecadora, y mira, y que besándole los pies. Pero lo que no sabían era que ella lo estaba haciendo de corazón, un corazón contrito. Yo podría decirle, Señor, aquí estoy, cansada de tanto pecado, le diría yo al Señor en ese momento, poniéndome en los pies de ella, ¿no? Sabiendo que Él es el único que nos los puede perdonar y nos puede ayudar. Y como dice, estaba leyendo un versículo que decía que eso es lo que conmueve a Dios. Solo el amor es lo que conmueve a Dios. Yo recordaba que cuando en mis inicios, cuando empecé en el caminar del Señor, yo le decía al Señor, Señor, regálame el don de tu amor y el don de tu espíritu. Y decía yo, pero es que al final venimos en este proceso, en el caminar, y hay cositas que se van dejando, cosas que de pronto nos sirvieron en ese inicio. Y creemos que ya es suficiente, que ya fue en ese momento y ya. Pero decía yo, definitivamente tenemos que pedir ese don, porque ese es el más grande de todos, porque inclusive en esa misma de Corintios 12 que nos daba la palabra ayer, él nos decía que el don de profecía, el don de lengua, todos esos dones pasarán, pero el único que va a permanecer es el amor. Y yo decía, ay Señor, definitivamente me toca volver a retomar, que me regales el más grande de tus dones, que es el amor. Y mis hermanos, que todo lo que hagamos sea con amor. Ayer escuchaba a un padrecito y me llamó la atención y me dejó pensando, porque él decía, si una persona que conoce del amor de Dios y conoce del amor de sus padres, no tomaría esa mala decisión de suicidarse. De todos los que toman esas malas decisiones, es que de verdad les ha faltado amor. Yo bendito sea el Señor. Yo decía, nos hace falta abrazar más. Y fíjense ustedes que yo anoche pensaba, yo dije, después del programa yo me quedé pensando y yo le decía, bueno, yo todos los días cuando la hija mía estaba más pequeña, todos los días ella se levantaba, se venía aquí para mi cuarto y me daba un abrazo. Y yo decía, en medio de los afanes lo he dejado de hacer. Pero Dios es tan bueno que hoy se levantó temprano y hizo lo mismo que hacía en su infancia. Y me alegró el corazón eso, que lo decía y me acordé incluso del padre Claudio Barbú, que él decía, lo decía para las parejas, pero yo lo tomé para mí y lo hacía con la hija mía, que nos diéramos un abrazo y en medio de ese abrazo rezáramos el Padre Nuestro, que no nos alcanzábamos a imaginar las gracias que recibíamos al hacer ese gesto. Y bueno, los que tienen hijos chiquitos, les recuerdo que antes de que sus hijos se vayan para el colegio, regálenle un abrazo y regálenle su bendición y ya verán los resultados. Yo digo que eso me ayudó mucho para el tema de la hija mía ahora en la etapa pues que empezó esa juventud. De verdad que sí, porque yo sobre todo cuando le decía el abrazo, yo le daba la bendición, la encomendaba y siempre le decía, la última frase que le decía era, y yo como madre te pido, Señor, que le regales la gracia de ser obediente. Esa era mi petición, que sea obediente, que sea obediente, que sea obediente. Y bueno, la verdad es que puedo dar fe de que así ha sido, porque en medio de todo, de su rebeldía de la edad y todas esas cosas, siempre ella fue obediente. Yo le decía algo y se quedaba callada. Bueno, mami, era la respuesta. Entonces, mis hermanos, la invitación hoy es a vivir
el amor, a vivir el amor. El mundo necesita de amor y nosotros somos los instrumentos que el Señor tiene para que así sea. Así que mis hermanos, lo único que conmueve el corazón de Dios es el amor. Esos corazones contritos. Bueno, bendito y alabado sea el Señor.